En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a este destacado capítulo 12 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Mucho se ha dicho acerca de los viajes espaciales y aún han ocurrido hechos sorprendentes como el llegar a la superficie de la Luna. Pero cuando uno considera el tamaño del espacio que nos rodea, se puede dar cuenta que los viajes espaciales que han tenido lugar hasta ahora no han sido demasiado comparados con las distancias a recorrer. Sabemos que la distancia que existe entre la Tierra y la Luna, por ejemplo, es muy grande, pero cuando uno comienza a medir las distancias que existen, digamos, hasta el planeta Marte o a cualquiera de los otros planetas, entonces la distancia a la Luna ya no es tan grande como parece. Y cuando uno comienza a medir la distancia hacia las estrellas más cercanas, como la constelación de Andrómeda, por ejemplo, entonces debemos decir que el hombre todavía no ha recorrido mucho del espacio. Ahora, lo interesante que debemos notar es que en la Biblia existe información acerca de tres hombres que han viajado al espacio sideral y regresaron a la Tierra. Ninguno de ellos es mencionado en el Antiguo Testamento. Quizá alguien diga que Enoc y Elías lo hicieron, pero no creemos que ellos hayan llegado al cielo. El Señor Jesucristo dijo que ningún hombre había ascendido al cielo. Ahora, eso era en relación al Antiguo Testamento. Alguien quizá diga, bueno, yo pensaba que Elías había sido llevado hasta el cielo. Pero después de todo, hay tres cielos, y él fue llevado a algún lugar en la atmósfera. Ahora, hasta el tiempo del Señor Jesucristo, cuando él hizo esa declaración, posiblemente ninguno había llegado al espacio sideral. El Señor Jesucristo mismo es, por supuesto, una excepción. Él es el Hijo del Hombre que vino desde el cielo. Tenemos entonces dos más. Uno es Juan en la isla de Patmos. Usted recuerda que él dice acerca del viaje que hizo que fue llevado hasta el cielo. Y pensamos que fue hasta el tercer cielo donde está el trono de Dios. Juan dijo allá en Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea que Juan fue llevado al cielo, y ahora Pablo nos menciona esto en el capítulo 12. Por tanto, tenemos a tres personas que han sido capaces de decirnos algo sobre el cielo. Uno es el Señor Jesús, pero Él es Dios manifestado en carne, y en realidad dijo muy poco sobre el cielo. Él dijo quizá más que ninguna otra persona, pero en total no fue mucha la información que nos dio. Juan tampoco tiene mucho que decir, y Pablo no dice absolutamente nada sobre ese lugar. Miremos lo que Pablo dice porque es algo que está fuera de lo ordinario. Él nos habla del viaje que hizo al espacio. En la primera parte del versículo 1 de este capítulo 12 de su segunda epístola a los Corintios, él dice, Ciertamente no me conviene gloriarme. Usted recuerda lo que vimos en el capítulo anterior. Él menciona allí las cosas que tuvo que soportar. Y lo interesante aquí es que el Espíritu de Dios le permitió escribir eso y que escribiera también lo que ningún otro hombre puede decir, que ha sufrido más que el apóstol Pablo. Y muchos de nosotros no hemos sufrido mucho por el Señor. En realidad, nosotros tendríamos que tener más cuidado cuando cantamos ciertos himnos. A veces decimos que hemos tomado la cruz de Cristo, que hemos dejado todo para seguirle, que estamos desnudos, pobres, olvidados, despreciados, y que el Señor es todo para nosotros. Tenemos que verdaderamente ser honrados en la forma en que cantamos y no decir cosas que en realidad no corresponden con nuestra manera de vivir. Yo personalmente no creo que podría cantar algo así. Quizá podríamos cantar algo que indique lo malo que somos, nuestra bajeza, y por medio de ello glorificar al Señor Jesucristo. Muchos de nosotros escuchamos en algunas oportunidades a personas, hombres y mujeres, que cuentan algo de su conversión. Generalmente uno escucha a los más destacados, ya que los otros no llaman la atención, pero lo que uno puede notar es que en esos testimonios no se le da mucho lugar al Señor Jesús. Uno escucha hablar a esas personas contando todo lo que les ha ocurrido, de lo pecadores que eran, pero en realidad tienen muy poco que decir acerca del Señor Jesucristo. Uno se pregunta si ellos en realidad lo necesitaban a Él para ayudarles a cambiar de vida. Permítanos decirle, amigo oyente, que pensamos que el Señor Jesucristo debe recibir toda la gloria cuando uno da su testimonio, porque si no es así, lo que digamos entonces no tiene ningún valor. Pablo nos dice que él sufrió por amor al Señor Jesucristo. Luego él dice que se gloría en las cosas que le ocurrieron, pero que nos puede contar las visiones y las revelaciones del Señor. El Señor se le había aparecido a Pablo,
pero usted nota que Pablo tiene muy poco que decir acerca de esos acontecimientos. Aquí tenemos uno de esos casos, pero él no nos dice todo lo que ocurrió. En los primeros dos versículos de este capítulo 12, él dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora, ¿cuál es el tercer cielo? Pues bien, el Señor Jesús habló de las aves del cielo, pero eso posiblemente se refiere a la atmósfera, pues las aves no pueden volar más allá de ella. Luego tenemos las estrellas del cielo. Estas se encuentran más allá de la atmósfera. Y luego tenemos el tercer cielo, donde se encuentra el trono de Dios. Podemos darnos cuenta de lo ridículo que es decir que uno no puede encontrar a Dios en el espacio, como ocurrió en el caso del primer hombre que fue enviado al espacio. Él quizá no fue lo suficientemente lejos como era necesario para llegar hasta el tercer cielo, amigo oyente. Todavía tenía mucho que andar para poder llegar a ese lugar. Ahora Pablo está hablando de su propia experiencia. ¿Podemos fijarle una fecha a este suceso? Bueno, el apóstol dice aquí que ocurrió 14 años antes de haber escrito esta carta. Eso posiblemente lo ubicaría en la época en que él realizó su primer viaje misionero. Se nos dice en ese primer viaje misionero de Pablo que éste había llegado a la ciudad de Listra en la zona de Galacia. En los Hechos de los Apóstoles capítulo 14, versículo 19 leemos, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pues bien, ¿estaba muerto Pablo? No creemos que esa gente lo hubiera abandonado si no estaban seguros de que estaba muerto. Y Dios le pudo levantar de entre los muertos. Pablo no estaba muy seguro de si lo que vio fue una visión o si él había sido llevado al cielo en realidad. Y él está describiendo su propia experiencia, que creemos es muy evidente. Y luego continúa diciendo en el versículo 3 de este capítulo 12, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. ¿Había sido muerto entonces y llevado al cielo? Pablo no podía decir eso concretamente o si simplemente había perdido el conocimiento y había tenido esa visión. Y Pablo no es dogmático sobre esto. Quizá nosotros no deberíamos serlo tampoco. Pero tenemos la idea de que Dios pudo haberlo levantado de entre los muertos. El resultado fue el mismo. Pablo vio el tercer cielo. Ahora, ¿cuál fue su informe entonces? Pues bien, si un hombre hubiera pasado por esa experiencia, hoy tendríamos varios volúmenes y tomos de libros que relatarían todo lo ocurrido. Y probablemente podría haber presentado una gran serie de mensajes sobre su viaje. Lo interesante aquí es que este hombre que antes había tenido que escapar de sus enemigos descolgándose por un muro en un canasto, también fue llevado hasta el tercer cielo. Y dice aquí en el versículo 4 que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Ve usted? No hay ningún informe. Como alguien dijo, habiendo dicho tanto, no pudo haber dicho tan poco. Habiendo dicho esto, Pablo tendría que haber continuado, pero no hay ninguna descripción, no hizo ninguna promoción, ni propaganda, ni detalles, ni alabanza al hombre. Él dice aquí en el versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo dice, yo les cuento acerca de mis debilidades, pero no voy a decir nada sobre lo que vi en el tercer cielo. ¿Por qué? Porque a él se le dijo que no lo hiciera. A él se le dijo que no debería hablar sobre eso. ¿Por qué? En los versículos 6 y 7 él dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Pensamos que muchas veces Satanás trata de quitarnos de esta escena en la tierra, quiere deshacerse de nosotros. Y él utiliza, pensamos nosotros, enfermedades, un aguijón en la carne para hacerlo. Ahora, ¿cuál era el aguijón en la carne del apóstol Pablo? Permítame, amigo oyente, mencionar un poco de información secreta que tengo y espero que usted no la divulgue con sus amigos porque es un secreto entre usted y yo, y no quisiera que todo el mundo se enterara, y es esto. Yo no lo sé. Debo decir que no sé lo que Pablo vio en el cielo y tampoco sé cuál era su aguijón en la carne.
Cierto comentarista escocés dijo que Pablo tenía una esposa, y que ella era el aguijón en la carne por el cual sufría Pablo. Quizá este comentarista tenía problemas en su hogar y por eso pensaba de esa manera. Pero no creemos que haya sido así de ninguna manera porque Pablo siempre hablaba bien de las mujeres y pensamos que él se había casado en un tiempo y que ahora era viudo. Y que él no se volvía a casar porque no quería que una mujer pasara por todos los problemas y dificultades que él tenía que soportar. Lo interesante aquí es que Dios cerró la boca de Pablo y lo silenció. Y no le dijo nada a nadie sobre lo ocurrido. Él mantuvo silencio en cuanto a eso. Alguien ha dicho que la razón por la cual el perro tiene tantos amigos es porque mueve la cola en lugar de la lengua. Y tememos que muchos de nosotros, amigo oyente, podríamos mover nuestra lengua demasiado si nos hubiera tocado haber ascendido al tercer cielo. Ahora Pablo tiene un aguijón en la carne. ¿Por qué? Una de las razones es para mantenerlo humilde, para evitar que él se alabara a sí mismo demasiado, habiendo tenido esa visión que tuvo. Y él dice en el versículo 8 de este capítulo 12 de la segunda epístola a los Corintios, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pensamos que puede haber sido una ceguera, pero eso no lo podemos probar. Cuando estudiemos el libro de Gálatas, trataremos de hablar un poco más sobre esto, pero pensamos que era ceguera. Pablo dice que él fue al Señor 3 veces hablando de esto y le pidió que le quitara ese aguijón en la carne. Y finalmente el Señor le dijo en la tercera vez que ya le había oído la primera vez que Pablo dijo algo y que le había contestado la oración a Pablo. El Señor había dicho no. Y esto, amigo oyente, ocurre muchas veces con nosotros. Seguimos pidiéndole algo al Señor, por lo cual Él ya ha dicho que no. Y Él le había dicho a Pablo que no. En el versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. No vamos a quitar ese aguijón de tu carne, pero te voy a dar gracia para que lo puedas soportar. Eso es lo maravilloso que podemos ver en esto. El Señor le afirma a Pablo en la primera parte del versículo 9, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, era obvio que cuando Pablo realizaba sus viajes, él físicamente era débil, y era el Espíritu de Dios el que lo estaba guiando. En la segunda parte del versículo 9 dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así es que Pablo dice, me glorío en mis debilidades y no en el hecho de que he tenido una visión. Y usted puede pensar en esto la próxima vez que escucha a alguien contar que ha tenido una gran visión del Señor. Quizá lo que esas personas también necesitan es cerrar sus bocas y quedarse calladas. Probablemente ellos no han tenido ninguna visión, solo que comieron demasiado antes de irse a dormir y tuvieron algún sueño que confunden con una visión. Pablo dice ahora en el versículo 10 de este capítulo 12, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y qué contraste tenemos aquí entre Pablo y Sansón? El Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Este era un hombre fuerte, y la gente se maravillaba de la fuerza física que él tenía. Pero llegó un día cuando este hombre fue muy débil. Los fuertes son débiles, pero los débiles son hechos fuertes, y Dios puede usar un hombre débil. Pablo dice ahora, me he hecho un necio al gloriarme. Y notemos cómo habla de esto otra vez. Él ya ha pedido disculpas muchas veces, y dice en el versículo 11 de este capítulo 12, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Pablo se consideraba a sí mismo como el último de ellos, pero dice, yo no soy menos que el principal de los apóstoles. Alguien lo tendría que haber defendido, pero aparentemente nadie lo hizo. Y continúa diciendo en el versículo 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Permítanos decir esto, amigo oyente, y reconocemos que no es algo muy popular, pero es necesario que alguien lo diga. Hay ciertas señales de un apóstol y solamente un apóstol las tiene. Aparentemente era el sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y hablar en lenguas. Y no nos referimos a una lengua desconocida. Pablo tuvo que viajar a través de Galacia, y en esa zona tendría que haber habido 50 dialectos e idiomas diferentes, y Pablo podía hablar todos ellos. ¿Por qué? ¿Los estudió? No. Él no pertenecía a ningún grupo de traductores.
En el día de hoy, Dios dice que el Evangelio tiene que ser compartido por medio de seres humanos, mientras que en los primeros días fue necesario divulgarlo a través del Imperio Romano con mucha rapidez. Y estos apóstoles tenían las señales de un apóstol. Y Pablo dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Las señales de un apóstol terminaron cuando terminó el apóstol. Esperamos que esto quede bien entendido. Ahora alguien quizá va a escribirnos diciendo, ¿cómo sabe usted que las lenguas van a terminar? Pues bien, porque los apóstoles no están con nosotros. Muéstrenos un apóstol en el día de hoy, y podemos entonces creer en la señal o en el don. Pero estas señales o dones pertenecen a los apóstoles. Podemos notar que Pablo enfatiza este punto en los versículos 12 hasta el 14 de este capítulo 12 de su segunda epístola a los Corintios. Dice Pablo, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Esta es una regla que está siendo desobedecida en el día de hoy. Los padres para los hijos. Y continuamos en el versículo 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo dice, mientras más los amo a ustedes, ustedes me aman menos. Y en el versículo 16 dice, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Notemos bien a este hombre. Él dice que él no estaba buscando lo que ellos tenían. Él los estaba buscando a ellos mismos. Él los quería ganar a ellos para Cristo. ¿Y no fue eso lo que el Señor Jesús dijo a sus apóstoles? Él les dijo, seguidme y os haré pescadores de hombres. Él no les dijo que cada pez que pescaran tendría una moneda de oro en su boca. Él les dijo, os haré pescadores de hombres. Y el énfasis debe ponerse allí. Eso es muy importante. Esta es una sección maravillosa por la cual estamos pasando en el día de hoy. Pablo aceptó ese aguijón en la carne y Dios había sellado sus labios. ¿Por qué? Porque el cielo es demasiado maravilloso para contemplar. Usted debe quitar sus ojos de ese lugar y ponerlos sobre este mundo perdido. El cielo es un lugar maravilloso, pero se nos dice muy poco sobre él en la palabra de Dios. Será algo maravilloso y uno no lo puede describir con palabras. Pero amigo oyente, nosotros debemos tratar de conseguir a la gente que quiere ir a ese lugar. No a causa del lugar, no por el lugar, porque no podemos decir mucho sobre él, pero sí podemos hablar de la persona que está en ese lugar, y esa persona es el Señor Jesucristo. Ponga sus ojos sobre él, amigo oyente, y eso es lo que enfatiza esta carta. Contemplándole a Él, nosotros vamos a crecer, y contemplando la gloria del Señor, necesitamos contemplarle a Él. Y amigo oyente, al hacer eso, usted hará que esta jornada, que esta peregrinación en este mundo, sea mucho más fácil de llevar para nosotros. El sol no será tan caliente, las arenas del desierto no nos quemarán, y las tormentas de la vida no serán tan violentas si uno mantiene sus ojos fijos en el Señor Jesucristo. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Retornaremos en el próximo programa para finalizar el capítulo 12 de esta segunda epístola a los Corintios y culminar a la vez el estudio de esta carta con el capítulo 13. Esperamos que usted nos vuelva a sintonizar y reciba una vez más las bendiciones que Dios tiene preparadas para usted. Hasta nuestro próximo programa, pues, que Dios sea su guía fiel en todo instante.